Lindo día para hacer una receta con puro sabor nativo. Hermoso día para estar en la huerta y también para hacer una receta. Vamos, que nos vamos a acercar al arbolito frutal nativo responsable de este video. Lo tenemos por acá. Se trata de la pitanga, también conocida como ñangapirí, cereza de Cayena o cereza de Surinam. Su nombre científico es Eugenia uniflora. Ahora voy a cosechar algunos de sus frutos. Los voy a llevar a la cocina y ahí los voy a convertir en una deliciosa receta. Bueno, acá ya tenemos los frutos de la pitanga o ñangapirí. Para el que no conoce este fantástico frutal nativo, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde mediante la prueba de sabor de sus frutos les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la parte de la preparación. Les cuento que lo único que hice previamente con los frutos es retirar sus semillas. Para esta receta voy a utilizar una compotera de pulpa, o el equivalente 250 centímetros cúbicos. Lo primero que vamos a hacer es llevar a procesar. Ahora colocamos la pulpa en una procesadora, tapamos y procesamos. Bueno, acá ya tenemos la pulpa de pitanga o ñangapirí procesada. Ahora les voy a presentar el resto de los ingredientes. Bueno, acá ya tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer la receta. Ahora les voy a contar de qué ingredientes se tratan y cuánta cantidad vamos a necesitar. Igualmente les voy a dejar todo anotado en la descripción del video. Por acá tenemos el ingrediente estrella, una compotera o el equivalente 250 centímetros cúbicos de pulpa procesada de pitanga o ñangapirí. Acá tenemos medio kilo de harina leudante. Por acá tenemos un huevo. Por acá una cucharadita de polvo de hornear. Por acá tenemos 200 gramos de azúcar. Por acá una copita de aceite o el equivalente 7 cucharadas. Y por acá tenemos una copita de leche o el equivalente 7 cucharadas. Ahora vamos a la parte de la preparación. Ahora vamos a utilizar un bol en el cual vamos a agregar el huevo, el aceite, la leche, la pulpa procesada, el azúcar y el polvo de hornear. Ahora mezclamos todo con un tenedor. Una vez que mezclamos todo, ahora
le vamos a agregar la harina leudante. Le agregamos la harina leudante de a poco y vamos mezclando con el tenedor. Con la incorporación de la harina leudante ya tenemos lista la mezcla o masa. Ahora vamos al siguiente paso. Ahora vamos a utilizar un molde al cual le vamos a pasar por dentro un papel de cocina mojado en aceite. Y esto lo hacemos para que la masa no se pegue al molde. Una vez que le pasamos aceite al molde, ahora le agregamos la masa. Una vez que agregamos la masa al molde, ahora vamos a la cocina. En la cocina prendemos el fuego del horno a una temperatura media-baja y colocamos el molde a la altura media del horno. Si me preguntan en cuánto tiempo va a estar listo el pan, les cuento que dependiendo de la intensidad del horno, el pan va a estar listo entre 50 minutos y 1 hora. Tras 50 minutos de cocción al horno, ya está listo el pan de sabor dulce o torta de pitanga o ñangapirí. Ahora les muestro cómo darse cuenta cuando ya está listo. Y para darnos cuenta si ya está listo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Con un cuchillo vamos a pinchar el pan. El cuchillo debe salir sin masa pegada. Como en este caso no tiene masa pegada el cuchillo, así que ya está listo el pan. Ahora voy a dejar enfriar y luego voy a presentar. Bueno, luego de dejar enfriar, así quedó el pan de sabor dulce de pitanga o ñangapirí. Ahora voy a pasar a cortarlo, así les muestro cómo quedó por dentro. Y así quedó el pan por dentro. Les cuento que está regalando un aroma exquisito que me invita a probar. Así que ya mismo voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar al momento de probar la receta. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un pan de sabor dulce o lo que podríamos llamar también torta o budín de pitanga o ñangapirí. Acá estoy bien preparado. Voy a pasar a probar y les cuento. Vamos a darle al pico. Muy bueno, una delicia. Voy a probar un poquito más, lo voy a disfrutar y luego les cuento de qué se trata. Ahora les cuento. Quedó espectacular este pan de sabor dulce. Ya se los recomiendo. Les puedo decir que es afrutado y tiene un suave sabor a pitanga o ñangapirí. Para el que no conoce este fantástico frutal nativo llamado pitanga, ñangapirí, cereza de Cayena o cereza de Surinam, ahora al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial donde mediante la prueba de sabor de su fruto les cuento bien de qué se trata. No se lo pierdan. Además les dejo otros videos muy recomendados. Bueno, ahora me voy a despedir, pero solamente por ahora. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo y sobre todo probar el resultado final de la receta.
la cual es exquisita. Si les gustó, pónganle me gusta al video, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal, que eso nos ayude y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Otra cosa, avísenles a los amigos que les puede gustar esto que hacemos. Nos vemos. ¡Chau!